para la clase política de la oposición, que después de haber sido el PLD gobierno en 5 distintos periodos, desde el año 1996 al 2000, se recuerda el primer gobierno del doctor Leonel Fernández. Luego, bueno, pues con Danilo Medina como candidato, lo metieron y lo llevaron a perder de Hipólito Mejía en el año 2000. Leonel Fernández retorna y, bueno, pues gobierna República Dominicana en 2 periodos más, del 2004 al 2008, y posteriormente se reelige en el año 2008 y gobierna hasta el año 2012. Por ahí comenzaron los problemas en el 2008 entre Danilo Medina. Al menos comenzaron a aflorar, porque parece que la competencia interna era muy fuerte y la competencia de dominio de poder e interés directo, al cual cada uno de los dos tenía su derecho de gobernar, pues comenzaron a mermar, a socavar las bases que eran bastante sólidas del Partido de la Liberación Dominicana, que, bueno, pues a partir de 1998 fue donde realmente comenzaron a aprender a gobernar, no a gobernar bien, pero sí a tener poder. Y de ahí para allá se consolidaron, hicieron sus cambios y pasaron a ser una fuerza verdaderamente sólida, pero la competencia interna entre Leonel Fernández y Danilo Medina, sobre todo a partir ya 2005, 2008, cuando ya iban a las primarias, desde 2007 comenzaron a organizarse, y Danilo quería ser presidente y Leonel estaba decidido a no darle paso, y por ahí parece que comenzó realmente a socavarse todo por debajo del PLD. Ya vieron que pasa entonces Danilo Medina a ser presidente en 2012 y se reelige en el año 2020, cuando tenían un poder prácticamente casi absolutista. Se pensó que la imposición de Gonzalo Castillo en aquel entonces, para no dar paso a Leonel Fernández, los disgustos de 2019, ya ustedes los conocen, y conllevaron a la separación de esos dos bandos, de esas dos fuerzas que eran en ese instante las fuerzas internas del Partido de la Liberación Dominicana. Y en noviembre del 2019 el doctor Leonel Fernández abandona no solamente la presidencia del PLD, sino que abandona el partido y se va al Partido de los Trabajadores Dominicanos, que convierten entonces en Fuerza del Pueblo. Y a partir de ahí no ha habido forma de que ninguno de los dos bandos haya podido convencer a la ciudadanía de votar por ellos. En el caso de Leonel Fernández se comprende, quien hace tienda aparte, bueno, pues definitivamente es muy difícil que pueda tener posibilidades inmediatas. Leonel Fernández en el 2020 evidentemente facilitó la llegada al poder de Luis Abinader, y prácticamente en 2024, cuando intenta de nuevo ser presidente, vuelve a ser candidato de Fuerza del Pueblo por segunda oportunidad consecutiva, logra casi un 30%, mermando precisamente casi esa misma cantidad de los votos del Partido de la Liberación Dominicana, y otra cantidad, bueno, pues fueron mermados por el propio PRM, llevando al PLD en las pasadas elecciones del 19 de mayo de este año 2024 a ocupar un lejano puesto tercero, con solamente alrededor del 10% de los votos que obtuvo el licenciado Abel Martínez, que prácticamente donde más zancadillas, donde más traiciones es la palabra correcta, donde más tracción es lo que utilizan los vehículos para fuerza, traiciones con I, recibió fue dentro de su propio partido. Se sabe dentro del propio PLD. Yo no pertenezco a ese partido, pero eso no quiere decir que uno no reciba constantemente informes de todo lo que ocurre en el país, de todas las fuerzas políticas, donde nosotros tenemos fuentes fidedignas y constantes informantes, como es la naturaleza del ejercicio de la profesión que nosotros tenemos acá, la comunicación y el periodismo. Y Danilo Medina estaba decidido a que el licenciado Abel Martínez no fuera presidente, siempre tomando la palabra de dirigentes internos. Yo no estaba ahí, por lo tanto yo no puedo dar seguridad de aquello que desconozco de primera mano, pero siempre hay fuentes y sobre todo las evidencias están más que claras. Hay un enemigo colectivo dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que es el ex ministro de Turismo, Francisco Javier García, decididamente una persona que dentro del propio PLD dicen que huele más a verde que a morado. No tengo tampoco cómo asegurarlo, pero lo dicen los PLDistas, no lo digo yo, así que investiguen dentro del PLD, porque la percepción que se tiene es de que el actual, ¿cuál es? Bueno, es miembro del comité político,
sí, es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, dicen que le está pichando siempre un juego más fácil a Leonel Fernández que al que estaría eventualmente pichando para su propio partido, que es el de la Liberación Dominicana. Pero esos son asuntos que tienen que arreglar ellos y tuvieron todas o gran parte una oportunidad maravillosa para reinventarse, para actualizarse, para remozar las bases de dicho partido, pero más que las bases, no me refiero a las bases desde el punto de vista político, sino a los cimientos que dieron lugar al nacimiento y el posterior crecimiento del Partido de la Liberación Dominicana, que sería, nadie puede pretender que Danilo Medina vaya a salir y a abandonar el Partido de la Liberación Dominicana, ese es su partido. Él trabajó para eso y dejaron que se posicionara como un Trujillo dentro del PLD. ¿Por qué perdió el Partido de la Liberación Dominicana en el 2020? Por muchos factores. Por el altísimo nivel de corrupción que venía acumulándose tanto de los primeros gobiernos del PLD que encabezó el doctor Leonel Fernández, al igual que ya el escandaloso nivel de corrupción que acumularon los dos gobiernos que encabezó el licenciado Danilo Medina. Que a nadie le quepa la menor duda, la misma arrogancia o parecida a la que exhibe al día de hoy el PRM y gran parte de sus funcionarios, y el altísimo nivel de corrupción es algo similar a lo que aconteció en aquellos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana a la vista de todos, a la vista de todo el mundo. Aquí a nadie se le olvida la arrogancia, la opulencia, el uso y el dispendio de recursos públicos, tanto de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana como los escándalos que ahora protagoniza el Partido Revolucionario Moderno desde el poder. En el 2020, ese desgaste, ese distanciamiento del pueblo y las zancadillas internas de Danilo Medina en contra de Leonel Fernández, ya que Danilo Medina no pudo ser candidato, todos sabemos que no se le permitió modificar la Constitución como lo intentó para intentar un tercer periodo. Y no tengo ni que decirles que recuerden las protestas en las cuales tanto el doctor Leonel Fernández como el propio Luis Abinader en su momento, bueno, pues salieron valientemente e hicieron su trabajo como debieron hacerlo en ese momento por el liderazgo político que indiscutiblemente cada uno tenía, y el pueblo se lanzó a las calles para impedir que Danilo Medina modificara la Constitución a su medida, como un traje hecho a la medida, y la visita de Mike Pompeo, en aquel entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, cambió para siempre el destino de Danilo Medina en la política, y nosotros entendemos que cambió para siempre el destino del Partido de la Liberación Dominicana, que lo único que ha visto a partir de ese entonces es una reversa hasta ahora indetenible. Cada vez que han ido a elecciones, tanto en el 2020 como en el 2024, tanto dentro de lo que tiene que ver con lo congresual como lo presidencial, al igual que lo municipal, el Partido de la Liberación Dominicana, después que el doctor Leonel Fernández dejó de ser presidente y el partido comenzó a ser presidido por el licenciado Danilo Medina, entró en una reversa que hasta el día de hoy no han podido detener, y todo indica que van rumbo a la posible desaparición, y tal vez la palabra desaparición sea una exageración, pero el PLD van encaminándolo definitivamente a convertirse en otro PRD del cual salió, que Miguel Vargas Maldonado lo ha llevado a ser un partido minoritario. Así de sencillo es el camino que indiscutiblemente, viendo el comportamiento electoral y viendo las estadísticas de las pasadas elecciones, el Partido de la Liberación Dominicana se está encaminando a ir desapareciendo poquito a poquito, porque precisamente quienes deben ceder el paso, pero nadie puede pretender, como dije ahorita, que Danilo Medina vaya a abandonar de manera definitiva, porque él es que conjuntamente con Leonel Fernández y con todo ese poderío de dirigentes que se dedicaron a dar fuerza, a solidificar el Partido de la Liberación Dominicana, no va a abandonar aquello que a él tanto políticamente, tantos sacrificios, que hasta sus hermanos han, por altos supuestos actos de corrupción, según el Ministerio Público, hasta eso ha permitido Danilo Medina que sus hermanos caigan presos para tener el poder que tuvo hasta hace algunos años. Y dentro del PLD, el poder que tiene es absolutista.
La jugada que hizo de decir que no se iba a presentar de nuevo a la candidatura presidencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana no fue más que una estratagema para ver quiénes eran los enemigos y poder partirlos medio a medio políticamente, como ha venido haciendo. Y bueno, pues ahí está Danilo Medina de nuevo como presidente. Ayer culminaron el 10º congreso de dicho partido y las declaraciones del expresidente, si bien es cierto que mucho de lo que dice es verdad, lanzando durísimas críticas a los gobiernos del PRM, sosteniendo que el país está llevando o se está siendo llevado en un retroceso, o sea, el PRM, y es una realidad. Nosotros con el endeudamiento, los niveles de corrupción, la falta de servicios y todo el desastre que vemos en República Dominicana, no se le puede negar a Danilo Medina que el PRM, los dos gobiernos del PRM han llevado a la República Dominicana en un retroceso que parece que no se va a detener a menos que el señor presidente tome la decisión de destituir a todo su gabinete presidencial y venir con otra gente, porque eso es algo que ya no aguanta más y parece que el presidente está decidido a inmolarse y a inmolar al partido PRM con tal de no ceder el brazo, no dar a su brazo a torcer y seguir con aquellos que le han hecho fracasar de este modo tan horroroso. ¿Qué es lo que no le luce a Danilo Medina? Ok, que tenemos problemas, que vamos en retroceso, claro que vamos. Pero usted tiene la cachaza, Danilo Medina, una persona cuyo nombre es sinónimo de retroceso, de sacarle en cara estos problemas al partido PRM. Cuando usted no dijo nada prácticamente cuando se intentó la reforma constitucional, al menos no lo dijo en público. Usted nada dijo defendiendo a su partido, defendiendo a su militancia, a su dirigencia, defendiendo al país cuando se intentó imponer la reforma fiscal. El país sigue flotando cada día más en corrupción. Tenemos el problema de la crisis de la cual usted es coculpable, de la inmigración haitiana. Entonces, a usted cuyos hermanos, sabe usted el problema legal que todavía tienen por casos de corrupción que les imputa el Ministerio Público y todo aquello que usted permitió en sus gobiernos y la pírrica participación que usted ha tenido como opositor y la traición interna que usted le hizo a los propios dirigentes y aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana y a sus propios candidatos. ¿Usted cree que usted tiene vergüenza y le luce estar todavía cada vez más lamentablemente contaminando las posibilidades del PLD? Usted es una contaminación política para República Dominicana, lamento tener que decirlo, pero tiene alguien que decírselo. Usted contamina al PLD, usted contamina a su familia, usted contamina a la dirigencia y usted cada vez aleja más y más las posibilidades electorales de un posible o eventual retorno a la presidencia de la República de su partido, mientras usted crea que todavía le luce abrir esa bocota. Con todo respeto, es su partido, es el presidente, pero da pena ver tan buenos dirigentes y una militancia tan fiel que día tras día se sienta más y más sepultada. Oigan, Danilo Medina, a cerrar un congreso, a hablar de retroceso y hablar de corrupción. Danilo Medina lo único que está logrando cada vez que sale y abrir su bocota es llevar más y más en reversa al Partido de la Liberación Dominicana y cada vez lo aleja más y más. Oiga, cada vez que yo voy de camino, oigan, hoy Danilo Medina, hoy, así dice casi todo el país, incluyendo lamentablemente la militancia de su partido, pero a usted parece que no le importa.